que ustedes me acompañen en esta tarde al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Aleluya, gloria a Dios. Usted sabe que yo insisto, ¿no? Hay algunos principios que nosotros debemos no solamente conocerlos, sino tenerlos presentes y, ¿verdad?, practicarlos, gloria a Dios. A través de las Escrituras encontramos, ¿no?, en muchos pasajes preciosos de ella, encontramos cosas muy, pero muy importantes y hasta vitales para todos nosotros, que debemos comprender, ¿no? Una de ellas la encontramos aquí en el capítulo 3, versículo 17. En este capítulo 3, en este versículo en especial, ocurre algo con nuestro Señor Jesucristo, el cual vos y yo sabemos que es nuestro ejemplo. Amén. Mire, acompáñeme. Tiene que ver con el bautismo de Jesús, ¿verdad? Vamos al versículo 13 en adelante. Capítulo 3, versículo 13 en adelante. Tengo abierta la Nueva Traducción Viviente aquí, si puede acompañarme. Dice: luego Jesús se fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Amén. Fíjense, teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, ¿verdad?, teniendo en cuenta lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo y en las Escrituras nos muestra que hay un principio para tener muy en cuenta, que es el hecho de que lo que le ocurrió al cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo le ocurrirá al cuerpo místico. El cuerpo místico es la iglesia, somos nosotros, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta que Él es nuestro ejemplo, teniendo en cuenta justamente lo que le pasó a ese cuerpo físico y al cuerpo místico, vemos, hermano mío, que todos nosotros, al menos los que estamos aquí hoy, ¿no?, hemos pasado por las aguas del bautismo. Desde ese momento, gloria a Dios, no solamente hemos cumplido con una ordenanza, si bien lo hemos hecho, pero no hemos cumplido solamente con una ordenanza, sino que desde ese momento se nos reconoce como hijos. Es cierto que profundizamos en las Escrituras y a través de ellas podemos ver que vamos evolucionando día tras día, vamos buscando al Señor, vamos creciendo, vamos alcanzando cada vez más esa estatura de hijos. Eso es cierto. Pero desde ese momento hubo un reconocimiento en su Hijo, como también lo hay en nosotros. Fíjese que atrás quedó el pasado, atrás quedaron esos pecados, andamos muertos en delitos y pecados, dice la Biblia. Fuimos perdonados, fuimos redimidos y comenzó una nueva historia. Pero fundamentalmente hemos sido reconocidos como hijos. Y esto es algo que es muy importante. Yo insisto en que es vital que nosotros comprendamos que nuestra identidad como hijos es necesaria tenerla bien presente. No por casualidad, cuando Jesús fue llevado luego del bautismo, fue llevado por el Espíritu al desierto, allí se encontró con el enemigo de nuestra alma. Y si observamos en el capítulo 4 de Lucas, usted va a encontrar esa historia, observamos que allí una de las preguntas, ¿no?, que intentaban hacerle dudar a Jesús de parte del enemigo era si eres el Hijo de Dios, ¿no? Obviamente que eso era imposible, ¿no?, hacerlo dudar a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente que el enemigo fue avergonzado en ese lugar. Ahora,
no así ocurre con nosotros, porque no solamente es luego de las aguas del bautismo, sino a lo largo de nuestro caminar, nuestro peregrinaje sobre esta tierra hasta el día que Cristo nos llame, vamos a tener que enfrentar esas acechanzas en donde de alguna manera, ¿verdad?, van a querer poner en duda nuestra condición de hijos. Entonces, es ahí muy importante que nosotros tengamos bien firme esta creencia en nuestro corazón y esta certeza, porque será lo que nos van a mantener unidos al Padre. ¿Cuántos están entendiendo esto? En base a esto, gracias Señor, vamos a ver, entonces en este versículo, exactamente el 17, dice: una voz desde el cielo dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Hubo un reconocimiento, ¿no es cierto? Ahora, hace unos días atrás, yo apelo nuevamente a su buena memoria, hablábamos sobre, usted lo recordará, sobre algo que para nosotros los hombres tiene cierta importancia y le prestamos mucha atención, y es justamente sobre el futuro. A todos nos gusta saber sobre el futuro, ¿verdad? Lo importante es que, viendo en el libro de Eclesiastés, hemos descubierto que para conocer el futuro necesitamos conocer el pasado, porque todo lo que es ya fue, dice la Biblia. Entonces es importante conocer el principio. Mire, vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo, a ver, ya le digo. El capítulo 3, gracias Señor, versículo 1 en adelante, mira. Veamos esta historia que todos conocemos, pero es interesante profundizar un instante sobre ello. Mire, dice: porque todo comenzó acá. Dice: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios le dijo que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto? Fíjese la pregunta: ¿de veras? Mire qué tremendo, ¿no? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Versículo 4: no morirán, respondió la serpiente. Y el versículo 5 dice: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Entonces, fíjense que el hombre, ¿no?, en el comienzo, lo que hizo al desobedecer al Señor, ¿verdad?, es perder la condición que tenía. Una condición de pureza, de inocencia, en donde no tenía conocimiento del mal. Sí tenían conocimiento de Dios y del bien que Dios había preparado para él, pero no del mal. Entonces, a partir de ese momento, dice que se abrieron los ojos, pero para lo malo, ¿verdad? No es que el Señor le mantenía los ojos velados para que no vean nada, no, al contrario. El Señor les mostró toda la bendición que había para ellos, el futuro que había para ellos, pero aparece el pecado. Y cuando aparece el pecado, allí comienza, ¿no?, a complicarse las cosas para el hombre y pierde esa condición. En cuanto a esto, fíjense que en cuanto a esto es muy importante que nosotros comprendamos que a partir de ese instante muchas cosas cambiaron. Entonces el hombre que pasó por las aguas del bautismo y fue reconocido como hijo, a través de, lamentablemente, desde aquellos días en adelante, el enemigo tiene interferencia sobre ese hombre, interfiere sobre ese hombre, fundamentalmente para hacerle dudar de su condición. Y se le dio ese derecho, ¿verdad? Gloria a Dios, se le dio ese derecho. Ahora, el que reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador,
vuelve a recuperar la bendición que antes tenía. Solamente que va a tener que mantenerse firme sobre esa verdad absoluta que se declaró cuando ese hombre o esa mujer de fe aceptó el sacrificio divino de nuestro Señor Jesucristo. Y esa tiene que ser nuestra postura, ¿no?, en estos días, ¿verdad?, en cuanto a que hemos sido libertados del poder del enemigo, libertados del poder que el pecado tenía sobre nuestra vida, y también el reconocimiento que se nos ha hecho como hijos. El hijo no está solo, el hijo tiene padre. Entonces, el reconocimiento de la paternidad de nuestro Señor sobre nuestra vida es muy, pero muy importante. Entonces, en base a esto, fíjense, cuando al hombre se le abren los ojos, se desató de alguna manera lo que hoy podemos llamar algo que de vez en cuando nosotros experimentamos, ¿verdad?, que tiene que ver con un proceso de crisis, de confusión, ¿verdad?, de que justamente nos hace dudar de nuestra verdadera identidad. Ustedes fíjense que hay un argumento en este mundo justamente, ¿no?, que es clásico, es característico. ¿Por qué Dios permite que te pase esto? ¿No? Si Dios es Dios y Él es todopoderoso y vos sos su hijo, sos su siervo, ¿por qué tenés que atravesar esta circunstancia? ¿Por qué tenés que atravesar esto? Todo para sembrar esa duda, del mismo modo que hizo la serpiente en aquellos días. Y allí está la serpiente queriendo traer duda al corazón del hombre de fe, y también está el Señor viendo nuestra actitud, a ver cómo reaccionamos nosotros frente a ese embate de parte de las tinieblas que nos quiere hacer dudar. Entonces, cuando nosotros vamos peregrinando sobre esta tierra, transitando estas jornadas que pronto van a terminar, ¿verdad?, porque no le queda mucho tiempo a la iglesia sobre la tierra, entonces el Señor está atento también a cómo vos y yo reaccionamos, cómo vos y yo enfrentamos lo que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Y dentro de las cosas que hay que enfrentar son las mentiras de las tinieblas que pretenden que nosotros dejemos de lado nuestra condición de hijos para que nos sintamos desamparados, para que nos sintamos excluidos de la familia, de la fe, para que es tremendo porque el enemigo busca aislarnos, y de cualquier medio intentará lograrlo. Algunos piensan que no son dignos de estar en la casa del Señor porque pecaron, porque se equivocaron, porque no sé, muchísimos argumentos. Otros dicen, no, pero yo no encuentro mi lugar porque no. Pero ¿sabe qué pasa, hermano mío? Muy pocos advierten que el enemigo de nuestra alma lo que busca es aislarnos, quitarnos, ¿no?, apartarnos de alguna manera, ¿verdad? Y hay una historia en la Biblia. Vamos a ver a Lucas, vamos a ver el Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Mire, gloria a Dios. Porque aquí, fíjense, si encontramos esta parábola, muy conocida por supuesto, en el capítulo 15 de Lucas, aleluya, en el versículo, 11 en adelante, encontramos, hay una serie de parábolas aquí, ¿no?, la oveja perdida, la de la moneda perdida, pero en el versículo 11 en adelante encontramos la parábola del hijo perdido. El hijo perdido, ¿verdad? El hijo perdido. A ver, ¿qué encontramos? El hijo perdido, gloria a Dios. Pero el hijo, ay. Entonces, qué tremendo. Dice, de nueva traducción viviente, seguimos aquí, ¿no? Dice, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. Y es tremendo, ¿no? Porque fíjense que vamos a tomar esta parábola para ilustrar lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, para ilustrar la confusión tanto en un hijo como en el otro.
Porque siempre le damos, ¿no? Le damos con un palo ¿no? al menor que hizo lío, gloria a Dios. Pero también vemos que esa confusión, esa crisis de identidad, que es lo que el enemigo ataca la identidad. Entonces, al atacar esa identidad, cuando alguien está siendo atacado por las tinieblas en su identidad, entra en confusión. Y al entrar en confusión, hermano mío, la cosa se empieza a complicar porque uno empieza a perder la visión, empieza a ver las cosas de manera rara, empieza a tener actitudes raras también, ¿verdad? Porque no tiene claro lo que está ocurriendo en su vida. Y el enemigo lo convence de que está ocurriendo lo que no está ocurriendo. Un hombre tenía 2 hijos, no tenía 1 y medio, no tenía 1, tenía 2 hijos, era tanto hijo uno como el otro. Actuó de una manera el enemigo con uno y actuó de una manera el enemigo con el otro. Pero el tema era justamente hacerlos dudar y confundirlos, gloria a Dios. Entonces, fíjense que no podemos ignorar el arma de la confusión. Es muy importante esto. Si no sabemos dónde estamos parados y nos agarra la crisis de la identidad, hermano mío, se nos puede complicar y mucho. Si vos y yo comprendemos y creemos con todo nuestro corazón lo que la palabra del Señor nos declara, que tenemos un Padre, y que tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre que nos ama y ha dado testimonio de que así realmente es, porque entregó hasta su Hijo por todos nosotros, nos compró a precio de sangre. O sea que, hermano mío, ¿cómo poder dudar de ese Padre? Es imposible. Y si es imposible, ¿por qué a veces dudamos? Y porque nos vamos olvidando. De alguna manera nos dejamos apabullar por todas las situaciones que nos van rodeando y nos olvidamos de lo que realmente es importante. Si vos y yo tenemos que atravesar el camino, hasta un valle de sombra y de muerte, como dice la Biblia, y tenemos que atravesar por allí, hermano mío, no lo vamos a hacer solos. Por algo la Biblia dice, cuando pases por las aguas, no te van a negar. Cuando pases por el fuego no te quemará. ¿Qué significa eso? Significa que jamás vamos a estar solos. Cuando vemos la historia de esos 3 muchachos que se jugaron por el Señor y los metieron al horno de fuego 7 veces calentado, dice que metieron 3, pero había 4. Tampoco el Señor los dejó solo allí. Y el fuego era tan fuerte, hermano mío, que hasta los guardias que se acercaron, el fuego los abrazó afuera del horno. Y a ellos lo único que se les quemó fueron las cuerdas que le ataban las manos. Entonces vemos realmente a través de esa historia que algunos pueden decir, ¿cómo podemos creer una tontería así? Bueno, es que ¿saben qué pasa? Que para los que se pierden el Evangelio es locura, pero para los que se pierden, no para los hijos. Y nosotros somos hijos. Y muchos que son hijos terminan perdiéndose porque justamente entran en confusión con respecto a esto. Se olvidan que son hijos. Tal vez en lo natural no pudieron experimentar la bendición de tener padre o de ser un hijo amado, ¿verdad? Y bueno, entonces, o tal vez vivieron en una familia confundida, una familia que de repente no tiene a Cristo en su corazón. Es una familia sin rumbo, una familia que no ve, ¿verdad? Y muchas veces se viven circunstancias y no se puede disfrutar justamente de un padre biológico, no se puede disfrutar de una familia como el Señor le agrada y que nos hace y nos edifica y nos hace bien por la confusión misma que vive esa familia, porque no tiene a Cristo en su corazón. Pero qué importante es comprender que la bendición empieza por uno. A veces empieza por el padre, gloria a Dios cuando empieza así. A veces empieza por la mamá. Y si el Señor empieza por los hijos, ay. Entonces ese hijo tiene que comprender, hermano mío, que sobre todas las cosas tiene un padre que lo ama. Y tal vez biológicamente tiene un padre que está confundido. ¿Por qué? Porque no conoce a aquel que realmente tiene, ¿no?, la verdad, aquel que es el camino, aquel que es la vida. Entonces tal vez la bendición entró por ese hijo y ese hijo puede transmitir la bendición de esos padres. Ahora, vamos a meternos aquí en esta historia un instante, gloria a Dios.
Fíjense, yo quiero que a través de esta parábola que conocemos, obviamente, veamos algunos puntos que son importantes para poder identificar el obrar de la confusión. Confusión que viene de mano de la tiniebla, ¿no? Gloria a Dios. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Fíjense, el padre accedió no solamente a lo que le pidió el hijo, el otro no le pidió nada, pero accedió a dividirlo entre sus 2 hijos. Entonces ese padre tenía en cuenta a sus 2 hijos. No es que amaba más uno y al otro no, ¿verdad? O que el otro lo apuró y le quiso sacar. No. Los amaba por igual. Miren lo que dice también, gloria a Dios. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. O sea, que hizo, versículo 13, el hijo puso distancia. Entonces, ese padre que escuchó la petición de ese hijo, accede a bendecir a esos hijos, porque él ama a todos, ¿verdad? Y uno de ellos lo que hace es poner distancia. Entonces, fíjense, cuando este muchachito, no sé, no dice la edad que tenía, pero yo imagino que sería joven, este muchachito, cuando atraviesa ese momento de confusión, cuando atraviesa ese momento de esa crisis de identidad, ¿no? Que luego conocemos la historia que dice que entra en sí, ¿no? Y reconoce justamente que la casa de su padre, o sea que hay un momento en que, ¿no? Se despierta, se da cuenta, pero mientras estaba confundido, lo primero que hizo es irse lejos, es estar distante, como dice justamente esta versión. Entonces, qué importante es comprender que las Escrituras están escritas para nuestro favor, para que nos vaya bien sobre esta tierra. Es muy importante entenderlo. Entonces, hermano mío, yo creo que uno puede estar confundido por momentos porque el enemigo trabaja y lo hace a todo vapor para traer confusión. Pero hay ciertos tips, le dicen los chicos ahora, ¿no? Ciertos tips que nosotros necesitamos conocer y darnos cuenta. Entre paréntesis, avivarnos, ¿no? De que cuando se pone distancia, cuando el enemigo te está empujando a poner distancia, a aislarte, ahí es donde estás cayendo en una trampa. Y la trampa tiene que ver con no sentirse hijo. Ay, gloria a Dios, mire qué tremendo esto, por favor. Entonces, esto funciona de esa manera, porque el enemigo lo hace funcionar de esa manera, en lo natural, hasta en nuestra propia familia, ¿verdad? Y también ocurre en la iglesia, en la familia de Cristo. ¿Qué pasa? No estamos hablando de esto por casualidad. Entonces, tenemos que comprender. Estoy escudriñando en estos días, quiero que lo podamos compartir juntos, ¿no? Los hijos de Jacob, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que viendo los hijos de Jacob podemos identificar a cuál nos parecemos nosotros, cada uno, ¿no? Y ya lo vamos a compartir estos días, pero fundamentalmente yo anhelo con todo mi corazón que en este día todos podamos tener presente lo importante que es para cada uno de nosotros no atravesar esas crisis de identidad, tener bien claro quiénes somos. Porque podemos estar pasando, no sé, lo que podamos estar pasando. Pero eso no es lo importante. Lo realmente peligroso es que si dudamos de nuestra verdadera identidad como hijos, cuando tengamos que pasar por donde tenemos que pasar, ahí es donde podemos fracasar. Y ahí es donde nos podemos deslizar. Pero el que pase por donde tenga que pasar, sabiendo que tiene padre, sabiendo que pertenece a la familia, sabiendo que por más que el enemigo haga, diga, deshaga, invente lo que invente, eso no puede alcanzar su corazón, porque él es hijo. Él fue reconocido por su padre. ¿Cuánto le doy un aplauso al Señor? Él es bueno, él es bueno. Mire.
Dice que se fue lejos, puso distancia. Gloria a Dios. Ahora el capítulo 15, versículo 15 en adelante, dice, convenció a un agricultor, ¿no? Dice así, dice, sí, convenció a un agricultor local de que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El versículo, a ver, vamos a ver, versículo 16, dice, el joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Nadie le dio nada. ¿Dónde estaba? En el campo. ¿Amén? En el campo. Sí, estaba en el chiquero, pero el chiquero no estaba, en el campo. Bueno, estaba en el campo. El campo para nosotros es figura de qué? Figura del mundo. Figura del mundo. Y comienza este versículo 15, mirá, dice, convenció un agricultor. No es que pasó y un cartelito, se necesita un agricultor, se necesita uno que alimente. No. No vio un aviso en el Clarín y fue y se presentó o envió el currículum. No, lo convenció. ¿Cómo lo convenció? Usted se imagina que para convencer a alguien del mundo, ¿verdad?, que lo contrate, que lo bendiga, que le abra una puerta, que sea, difícilmente entró con la Biblia en la mano, difícilmente le dio un tratadito, difícilmente lo evangelizó. Se tuvo que haber hecho amigo de este. Tuvo que haber buscado la manera de agradarlo, de caerle bien, caerle simpático al menos. ¿Verdad? Menos mal que le cayó simpático, lo mandó al chiquero, gloria a Dios. Pero entonces fíjense, ¿qué hizo este de alguna manera? ¿Cómo lo podemos tomar nosotros? Se hizo amigo del mundo, se hizo amigo del campo, se hizo amigo del mundo, del hombre del campo. El hombre del campo para nosotros simboliza que aquellos que están en el campo, ¿no?, que son parte de ese escenario. Entonces, ¿qué nos dice la palabra del Señor a nosotros, sus hijos? Nos dice que no podemos ser amigos de este mundo porque seríamos enemigos de nuestro papá. A ver, es importante comprender eso. Pero cuando éste puso distancia, cuando se fue lejos, dice la otra versión, la Reina Valera, ¿qué fue lo que ocurrió? Buscó la manera, ¿no?, de poder encontrar un sustento, porque se le terminó rápido todo lo que había recibido de parte de su papá. Gloria a Dios, porque él puso justamente los ojos en los bienes materiales. Y los bienes materiales, cuando nosotros estamos fuera de la voluntad del Señor, es como agua entre los dedos. Distinto es cuando está la bendición de Dios sobre nuestros bienes materiales. Cuando la bendición de Dios está sobre nuestros bienes materiales, la cosa es muy distinta. Amén. Hay multiplicación, hay suma y no hay resta, hay bendición. El Señor se encarga de bendecir nuestro sustento y bendecir nuestro bolsillo. Gloria a Dios. Ahora, cuando ponemos distancia, llega un momento en que esos bienes se terminan. Entonces, en el proceso en que aún no se terminan los bienes, y bueno, parece que todo va fenómeno. ¿Amén? Pero el tema está cuando los bienes se van agotando. ¿Amén? En base a esto, dice, convenció a un agricultor local que lo contratara. Y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer. Pero nadie le dio nada. Recién en el versículo 17 dice que entró en razón. Pero vamos a ubicarnos antes del versículo 17, donde se hace amigo del mundo, el mundo lo manda al chiquero, y él estaba anhelando la comida de los cerdos. Es que tremendo, ¿no? Es que tremendo esto, por favor. Entonces fíjense que yo me acuerdo que, ¿no?, muchas oportunidades yo hablé con mi pastor sobre lo que podíamos llegar a llamar nosotros en nuestro ambiente, en la iglesia, el hijo pródigo. ¿Quién vendría a ser hijo pródigo? Que se va, ¿no es cierto?
Y a veces intentamos nosotros, obviamente, muchas veces por todos los medios, que regrese. Y en muchas oportunidades nos contamos hasta peleando, ¿verdad? Contendiendo allí, con la Biblia, dale, el consejo, y hablando por aquí y hablando por allá. Mi pastor siempre me decía, no pelees con los chanchos. Porque vos te vas a ensuciar y a ellos les gusta. Es tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Y yo decía, pero qué duro todo esto. Pero tenía razón. Imagínense la escena. Usted y yo en un chiquero peleando con el chancho. El chancho está en la suya. El chancho se revuelca y dale, que va. Los que quedamos todos suyos somos nosotros. De hecho, por eso el padre no fue a buscar al hijo pródigo. ¿Amén? Porque era inútil ponerse a pelear. ¿Cómo me metes en el chiquero? Aunque le dolía que estaba en el chiquero. Pero no podía hacerlo. Bueno, pero volviendo aquí, vamos a transitar un poquito. Se fue lejos, gloria a Dios. Hizo amistad con el mundo. En el versículo, vamos a ver, déjeme ver. Estamos en el 17. Entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa de los jornaleros tienen comida de sobra y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Fíjense que entró en razón, pero más o menos. ¿A ver? Porque antes convenció al mundo, ¿verdad? ¿De qué? De que lo contratara. Ahora quería convencer al padre que también lo contratara. Entonces, fíjense cómo aquí nos muestra en esta historia que relata nuestro Señor Jesucristo, que si bien había entrado en razón, había podido reconocer su condición, el error que había cometido, pero buscaba todavía la manera de poder acercarse al Padre de manera equivocada. ¿Amén? Entonces, fíjense que aquí vemos, hermano mío, gloria a Dios, que evidentemente lo que pasaba por su corazón era nuevamente, tenía las heridas de ese ataque a su identidad. Haceme como uno de los jornaleros. O sea, no se consideraba hijo. Obviamente sentía culpa, se sentía mal por el error que había cometido, por supuesto que sí, pero seguía siendo hijo. De hecho, el padre, hermano mío, cuando lo recibe como hijo. Entonces no había razón por la cual tenía que permanecer sobre él esa duda, ¿no? Entonces, él no se consideraba hijo, gloria a Dios. Entonces dice, en versículo 20, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó, lo besó, y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su papá le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo, sandalia para sus pies, maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Amén. Gloria a Dios. Este hijo mío. Entonces fíjense qué importante, ¿no? Cuando él escucha, el papá escucha: ya no soy digno de ser hijo tuyo. Él dijo: bueno, rápido, prepárenlo todo, porque esto hemos encontrado al hijo, ¿verdad? O sea, vuelve a reafirmar la identidad. Y es aquí donde nosotros tenemos que despertar a una realidad que nos traslada esta parábola. Esta parábola no es para condenar a nadie. Todos podemos cometer un error. De hecho, todos lo hemos cometido y a veces lo cometemos. Pero tenemos que identificar el obrar de las tinieblas para hacernos dudar, ¿verdad?, de nuestra verdadera identidad. Entonces, fíjate, hermano mío, qué tremendo, ¿no? ¿Nosotros para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué pertenecemos al pueblo de Dios? También tenemos que aclarar eso.
Porque muchos dicen, bueno, yo estoy en la iglesia porque me siento bien, yo estoy en la iglesia porque realmente reconozco que lejos de Cristo no hay nada bueno, no me fue bien, fracasé, qué sé yo, ¿no? Muchas apreciaciones se pueden hacer con respecto a que por qué estamos en la iglesia y por qué estamos en los caminos del Señor. Pero hay una sola que es correcta, que es la que tenemos que conocer y abrazar y no movernos de allí, sino permanecer en esa verdad. Nosotros somos hijos, hemos sido reconocidos como hijos. Entonces estamos en la casa del Padre porque somos hijos. Este mundo, ¿qué te dice? Ya sos grande para estar en la casa de tu papá. Pega media vuelta, ¿no? Claro, el fenómeno. O sea, la Biblia nos dice, ¿no? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. O al revés, ¿no? Si estamos hablando del género femenino. Pero no hay otra razón para dejar la casa del padre. Pero yo tengo 40. Bueno. ¿Qué dice el libro de Cantar de los Cantares? Que no hay que apurar el amor hasta que quiera, hermano. Entonces, bueno, cada uno tendrá, ¿no? Tendrá lo suyo. Hay algunos que se casaron a los 15 y a los 40 ya se casaron 3 veces, ¿no? Y llega a los 40 y conocen el amor de su vida. Y todos los fracasos, todo el peso de ese dolor y todo, se lleva a cuestas. Es donde Cristo tiene que trabajar y liberar. Entonces, no hay que hacerse mucho problema por ahí. Ahora, si miramos las cosas desde el ojo humano, de la óptica humana, la cosa es distinta, ¿verdad? Pero también los frutos son distintos. Entonces, lo importante es cómo terminemos nosotros, no cómo empezamos. Lo importante es el fruto que demos, ¿verdad? A la hora de dar fruto y que no sea un fruto malo. Volviendo a esto, vamos a ver algo aquí, gloria a Dios. En el hijo mayor, mire, llegamos hasta el versículo ¿cuánto? 24, gloria a Dios. A ver, gracias Jesús, tenemos que celebrar. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo, otro más, y oyó el sonido de la música y el baile en la casa y preguntó a los sirvientes que pasaba, tu hermano ha vuelto, le dijeron, y tu padre mató al ternero engordado, celebremos porque llegó a salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara. Le suplicó que entrara. Gloria a Dios. Mire qué interesante esto, ¿no? ¿Y qué hizo este? Se enojó y no quiso entrar. Entonces, mire este que muchas veces lo vemos como, este sí se portaba bien, este sí era mejor que el otro, ¿no? Le costaba obedecer. Le costaba obedecer. Obedecer. ¿Y por qué se cuesta obedecer? ¿No? Cuando se respeta a un papá, ¿verdad? Se le obedece al papá. Miren qué interesante. Dice la Biblia, no yo, dice la Biblia que hemos sido nosotros adoptados. ¿Verdad? Hemos sido nosotros adoptados por el Señor. Vamos a volcar esto a lo que puede ocurrir cuando alguien es adoptado en lo natural. ¿Verdad? Y lo sabe. Hay algunos que no lo saben, pero nadie lo sabe. ¿Verdad? Hay momentos en donde ese jovencito, esa jovencita, ¿qué le dice al padre? Vos no sos mi papá, exactamente, ¿verdad? Entonces eso es como que pone ¿no? Una cierta distancia en la cosa, vos no sos mi papá. ¿Y qué tiene que hacer ese papá adoptivo? ¿Verdad? Bueno, está bien, la verdad. Ahora resulta, si eso lo trasladamos a lo espiritual, a veces nos pasa lo mismo. Le costaba obedecer al padre. No obedecía al padre. Si él hubiese tenido bien en claro, porque estaba enojado, estaba mal, estaba diciendo, mi papá lo quiere más a mi hermano que a mí. ¿No es cierto? Se ve que a mí no. Mirá, el becerro que estábamos engordando, lo viene a gastar con este, que hizo un lío bárbaro, que se gastó la herencia, que se fue, que lo hizo quedar mal a la familia, que se habló mal de él. O sea, una serie de argumentos que justamente lo hacían ir perdiendo la identidad de hijo y entrando en confusión. Entonces, es muy importante que nosotros estos conceptos los aclaremos. Yo siempre digo que es muy importante
importante y creo que vital de alguna manera poder en nuestro caminar en el Señor ir ordenando nuestros pensamientos. Porque nosotros obedecemos a nuestros pensamientos y esos pensamientos se formaron lejos de los caminos del Señor. Hoy el Señor nos va ministrando, nos va llenando de su palabra, nos va enseñando a cómo realmente necesitamos vivir y vamos alcanzando entendimiento que vivir con Cristo es lo mejor que nos pudo pasar, tener su consejo, tener su acompañamiento, ¿verdad? Sentir esa paternidad tan importante, no sentirnos solos. Entonces todo esto, hermano mío, va en contra de lo que el mundo nos ha trasladado, de lo que el campo nos trasladó, que la gente del campo nos trasladó. Amén. Entonces es muy importante esto, muy importante porque la gente del campo que vos y yo conocimos nos dieron sus conceptos y nos dijeron, bueno, vaya chiquero, mi hijo mío, vaya y reniegue con los porcinos. Amén. Y nosotros anhelamos, hermano mío, esas algarrobas, el alimento. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Cuando el Señor tenía preparado otro alimento. Lo mismo le pasó en el huerto. Fíjese cómo el diablo siempre hace lo mismo. Había para elegir entre todos los árboles, pero le hizo poner su atención en uno, en el que Dios dijo, este no. ¿Amén? Entonces, qué importante es que nosotros despertemos a esa realidad. ¿Cuántos están entendiendo esto? Aleluya. Mire, veamos otra cosa que yo pude observar esta mañana aquí. Lucas capítulo 15, en el mismo versículo, en el 28. Gloria a Dios. Mire, el hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y su padre salió y le suplicó que entrara. Pero respondió, mire la respuesta de este muchacho. Todos estos años he trabajado para ti como un burro. ¡Oh! Gloria a Dios. Mira qué versión, ¿eh? Y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Este buscaba recompensa por lo que hizo. Y esto es interesante, ¿no? Esto es interesante porque, hermano mío, gloria a Dios. Mire, yo recuerdo que cuando llegamos a esta tierra, aquí en Mar del Plata me refiero, mi hijo mayor quería trabajar, ya estaba en edad de trabajar. Entonces, me acuerdo que charlamos sobre eso y sobre los planes que muchas veces se hacen los jóvenes y demás. Y bueno, en medio, antes había que agarrar el clarín, ¿no es cierto? Buscar el trabajo, ¿no? Hacer la fila a la mañana, buscar el cartelito, no era el tema del currículum. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿qué hago, papá? Voy a repartir currículum. Y en aquel entonces había unos hermanos que necesitaban alguien que los capacite, ¿verdad? Y él tenía esa capacitación para poder hacer un servicio al Señor. Entonces yo le digo, mira, vamos a tranquilizarnos, vamos a ordenar un poco los pensamientos. ¿Vos necesitas trabajar? Sí, bueno, vamos a trabajar primero para el Señor. Me miró y ya sabía algo que ya conocíamos de años nosotros, ¿verdad? Que no había suelto por ahí. ¿No es cierto? Gloria a Dios. Porque es importante comprender eso. Bueno, entonces el servicio al Señor no se hace por un sueldo. Hay algunas organizaciones, ¿verdad?, que son prósperas y de repente contratan a algunos servidores y bueno, gloria a Dios, no hay problema. Pero el servicio al Señor no se hace por una paga. Se comprende que el que sirve al Señor es recompensado. Pero jamás debe apuntar el servidor al Señor en la recompensa, sino que tiene que saber que va a haber respuesta de parte de Dios a aquello que estamos haciendo en favor de su obra, en favor de sus planes y de sus propósitos. Amén. Esto
Esto es muy importante entenderlo. Entonces, digo, mira, anda a hacer lo que tenés que hacer, gloria a Dios. Y allá fue, ¿no? Y recuerdo que un día había que tomar 2 colectivos para que él haga ese trabajo, que era diario, ¿no? Y 2 colectivos, y pesaba, ¿no? Un poquito para la economía, gloria al Señor. Entonces, un día me dice, papá, ¿qué? No me dieron ni para un colectivo, no me dieron nada. Digo, no importa, hijo. Nosotros sabemos que la recompensa no va a venir de ahí. O anda a hacer lo que tenés que hacer y hacerlo, ¿no? Con alegría, aunque tengas que patearte unas cuadritas y tomar uno, porque para eso daba el presupuesto, no para 2. Y bueno, así fue, gloria al Señor. Usted sabe que pasó un corto tiempo, no es que fue un gran sacrificio, pero pasó un tiempito, ¿verdad? Y el Señor nos dice, este es el momento. Recuerdo que salió a las 8:30 de la mañana. En mis tiempos, el que iba a buscar trabajo a las 8:30 de la mañana, iba a conseguir. Pero bueno, ahora las cosas cambiaron, ¿vio? Entonces, salió a las 8:30 de la mañana, a las 11 lo llamaron. Llega a un lugar, entrega el currículum y que le agarre el currículum es el dueño de la empresa. Y cuando yo veo la empresa, digo, epa, empezamos por, ¿no? Parece que tiene fe que empezó por una de las mejores, gloria a Dios. ¿Qué quiero decirle con ese testimonio? Que es importante comprender algunos principios en el Señor. Fíjense, no podemos hacer algo en favor de la obra del Señor, algo por el Señor, ¿verdad? En realidad no necesita que hagamos nada por él, ¿no? Él le sobran los recursos para hacerlo. Es a nosotros que nos conviene. Pero bueno, no podemos hacer nada en favor de la obra del Señor esperando una recompensa. Y por naturaleza, el hombre siempre espera una recompensa, ¿cierto? Que sea chiquita, qué sé yo, pero una recompensa siempre esperamos. Pero en el reino del Señor, nosotros tenemos que tener la certeza, la convicción que la recompensa viene, no de la mano del hombre, no de la mano del hombre. Y si viene de la mano de algún hombre, es porque Dios lo está utilizando. ¿Sabes? Entonces es importante eso. Es un principio que tiene que estar establecido en el corazón del hijo. El que no es hijo no lo va a ver nunca así. ¿Por qué? Porque va a desconfiar, porque no tiene padre. El que tiene padre y sabe que lo ama, sabe que lo va a sustentar, lo va a bendecir, el padre no lo va a dejar a un costado, ¿sí? De ninguna manera. Un conocido, por ahí, qué sé yo, un padrastro medio, por ahí, pero el padre no. El padre que lo ama, el padre no. Entonces, el tener bien firme esa identidad nuestra como hijos nos va a hacer confiar en nuestro papá por sobre todas las cosas. Y cuando ese padre ve que hay confianza de parte de ese hijo, ¡ay, gloria a Dios! La bendición no se tarda. ¿Cuánto lo creen? Dele un aplauso a ese padre. Dele un aplauso a ese padre. ¡Gloria a Dios! ¡Mire! ¡Ay, Señor! El hermano mayor se enojó, no quiso entrar, su padre le suplicó. En todos estos años trabajé como un burro, gloria a Dios. Bueno, vamos al versículo 30. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa, le dice, después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Gloria a Dios. Dios mío, por favor. Su padre le dijo, mira, querido hijo, qué lindo, gloria a Dios, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Amén. Yo me imagino que frente a estas palabras algo tuvo que haber ocurrido en el corazoncito de este varón, ¿no? Pero por sobre todo, fíjense que al exponer este muchacho esta realidad, entre comillas, que veía, evidentemente vemos que él pensaba que no lo valoraban a él. Porque a mí no me diste nada,
cosa que no es cierto, porque la historia comienza diciendo que el Señor repartió los bienes entre sus hijos. Entonces, no es cierto que no le dio nada. Viéndolo, no es que agarró y le dijo, bueno, toma el menor, toma lo tuyo y andá y hacé lo que quieras, ya vos no te doy nada. No, lo repartió entre sus hijos. Pero pensaba que no lo valoraba. Y esto es interesante, ¿no? Porque justamente uno de los argumentos que las tinieblas utilizan para aislar un hijo es hacerle creer que no lo valora. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Entonces fíjense que nosotros frente a esta historia, en el momento en que nosotros vemos que o sospechamos o nos parece como que la cosa pinta por ahí, que no me valoran, yo tengo que hacer una buena lectura de lo que está ocurriendo en mi vida. Tengo que dejar que la palabra del Señor ordene mis pensamientos, porque los pensamientos se me empiezan a desordenar y frente al desorden, frente a la confusión, la cosa se complica, ¿verdad? Y el enemigo va ganando tiempo. Porque imagínense que si él confunde a un hijo, el día que el padre viene a buscar a su hijo y ese hijo sigue confundido, ¿qué pasa con ese hijo? Ese hijo se va a quedar. Entonces lo que él necesita es ganar tiempo, es frenar, ¿no? Frenar la cosa, gloria a Dios, y llenar el corazón de confusión. Entonces, estos son días, hermano mío, donde la palabra del Señor debe llegar a nuestro corazón y a través del desarrollo de ella empezar a ordenar nuestros pensamientos, porque si no, la cosa se nos puede complicar. En base a esto, fíjense que esto se va perdiendo de vista esa verdadera identidad y uno va sufriendo el problema. A veces lo hace en silencio, habló por lo menos. Algunos me dijo que no hable, gloria, y lo van sufriendo en silencio, ¿no? Pero fíjense cómo yo estuve buscando en la Biblia, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? De alguna manera, yo creo que hay dos vías por los cuales tal vez uno va perdiendo ¿no? el verdadero sentido de la verdadera identidad. Uno es el pecado, obvio. El pecado te hace separar porque es como una pared entre nuestro papá y nosotros, ¿verdad? Pero otro también es el desconocimiento de la palabra. Fíjense que esta historia empieza diciendo, un padre tenía dos hijos. Uno le dijo, dame los bienes, y dice, los repartió entre esos dos hijos. Entonces, conociendo la palabra, vemos que no es que no valoró al otro, no es que no lo tuvo en cuenta. Sin embargo, este otro, cuando ve la fiesta que prepara, dice, a mí no me tienen en cuenta. Yo trabajé como un burro y a mí no me diste nada. ¿Cómo que no te dio nada? Si ya tenía acreditado el depósito en la cuenta. ¿Amén? Ya le había repartido la cosa. Pero bueno, el hecho es que, hermano mío, en medio de la confusión, el que gana, ¿quién gana? Gana las tinieblas. Y nosotros tenemos que advertir justamente esto. Fíjense, le pasó a Adán y a Eva. No piense que esto es una herejía, pero le pasó a Jesús. ¿Cómo que le pasó a Jesús? Le pasó a Jesús. ¿Qué dijo cuando estaba en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Cambió la cosa y reaccionó ¿cuándo? En la resurrección, ¿verdad? Entonces fíjense, hermano mío, que aún, porque Jesús era divino, Jesús era Dios, pero también era hombre, ¿verdad? Y qué tremendo, porque como hombre, el peso del pecado del mundo había caído sobre él a través de esa entrega, ese sacrificio, y eso lo separaba del Padre. Lo separaba porque el Padre no tranza con el pecado, ¿no? Hay una pared. Entonces él sintió ese desamparo y esa, si se me permite, una pequeña crisis de identidad por un momento. ¿Amén? Entonces fíjese qué tremendo esto, hermano. Tremendo porque, y ahí nos muestra que Cristo, nuestro ejemplo, ese que fue tentado en todo, porque era también 100% Dios y 100% hombre. ¿Amén? Entonces, hermano mío, tenemos que conocer las Escrituras y a medida que el Espíritu Santo nos va ministrando,
nos va regalando esas escrituras maravillosas. Las debemos ir absorbiendo para no caer en la trampa. ¿Cuándo están entendiendo esto? Es muy, pero muy importante, hermano mío. Muy importante porque el enemigo es un campeón para traer confusión en nuestra vida. Gloria a Dios. Fíjense, de alguna manera, ¿no? De alguna manera yo creo que la confusión la podemos asociar a esa falta de identidad, ¿no? Pero también la desconexión de nuestro Señor. Nos podemos desconectar de nuestro Dios. Y esto es fácil porque nos vamos desconectando de a poquito, ¿no? Como que despacito vamos sacando la ficha ¿no? Vamos sacando despacito la ficha, gloria a Dios, de cabeza, ¿no? ¿Qué pasa cuando vos vas sacando la ficha despacito? A chiporroteo, ¿no? Y termina desconectado, hermano, gloria a Dios. Y qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Terminar desconectado, hermano. Y no es tiempo para estar desconectado. Es tiempo para estar cada vez más conectado a nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a orar que el Señor tenga misericordia de nuestra vida y nos dé de su sabiduría, como lo hace cuando nos entrega su palabra, ¿verdad? Él es bueno, hermano. Él es bueno. Él es bueno. Aleluya. Gloria a Dios. Él es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Gloria a Dios. Es tremendo, ¿no? Y siguen las parábolas y sigue la riqueza que nuestro Señor Jesucristo le entregaba a esos discípulos, del mismo modo que lo hace con nosotros. Él nos da de sus riquezas, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Cuando Él nos entrega su palabra, eso es parte de su riqueza, que nos fortalece, que nos... Vuelvo a repetir el concepto, hermano mío. Y yo quisiera que ustedes mediten, no solamente en este instante, sino a lo largo de esta noche, los próximos días. ¿Verdad que necesitamos que los pensamientos se ordenen en muchas oportunidades? Gloria al Señor. Y a veces intentamos que los pensamientos se ordenen buscando un consejo equivocado. Gloria a Dios. Tremendo esto, por favor. Yo recuerdo que en una oportunidad yo estaba muy ligado a mi pastor, ¿no? Y nuestro pastor general me dijo, mira, va a tener que poner un poquito de distancia vos acá. Digo, no puede ser esto, ¿no? Y ¿por qué? ¿Qué pasa? No, te quiero mucho y a tu pastor también lo amo con todo mi corazón, pero dos leones heridos con la misma arma no pueden estar juntos por un tiempo. Opa. Fue tremendo, ¿no? Fue tremendo porque no lo comprendí de momento, porque hay cosas que a veces no se entienden en el instante, pero a lo largo del tiempo yo lo pude comprender. Pude comprender que, fíjense qué importante es el consejo y de quién venga ese consejo. Amén. El enemigo, hermano mío, va a buscar la manera siempre de aconsejarnos, fomentando la confusión, ¿verdad? Es necesario, hermano, que aunque no entendamos en un 100% a veces los métodos que el Señor tiene, ser de esos hijos obedientes al Padre es muy importante. Fíjense que yo en aquel momento digo, pero yo amo al pastor y cuántos años hace que caminamos juntos, pero en ese momento estaba viviendo una circunstancia especial. Gloria a Dios. Y nuestro pastor general, el que estaba por sobre nosotros, lo podía ver, lo podía observar, ¿verdad? Y trajo un poco de luz ahí la cosa, ¿no es cierto? Entonces hay momentos en donde debemos comprender que la palabra del Señor viene para darnos luz, porque Él es luz y Él es la palabra. Esa palabra, hermano mío, comienza a ordenar nuestros pensamientos.
nosotros somos hijos. No permitan en ningún momento que algo ponga en riesgo esa identidad. Ningún argumento, ninguna situación, no pasa por ahí. Nosotros somos hijos amados. Entonces, hermano mío, lo mejor que nos puede pasar es estar junto a nuestro Padre. No hay duda de que es así. Vendrán otros consejos, vendrán otras interpretaciones. Te deje que vengan. Sea sabio y siempre mire al Señor y comprenda que siempre va a buscar el enemigo aislar y arriarnos para el lado de ¿dónde? Del campo. No voy a andar tranquilo. para el lado del campo, gloria a Dios. Porque en el campo ahí está la cosa, ¿no? Ahí están los cerdos. Ay, gloria a Dios. Entonces, y no es el chanchito valiente ese, no, al contrario, son complicados. Vamos a orar. Cierre sus ojos un instante y vamos a pedirle a nuestro papá, nuestro Padre Celestial, porque tenemos Padre, somos hijos, gloria a Dios. Vamos a pedirle, Señor, te damos gracias por esta tarde. Papá, te damos gracias en esta tarde. Eres nuestro Señor, pero también eres nuestro papá. ¿Y cómo te necesitamos, Señor? Muchos de nosotros peinamos canas, pero seguimos necesitando al papi, al tata. Lo seguimos necesitando. Y qué lindo es poder contar contigo, Señor amado. Te pedimos perdón si alguno de nosotros entramos en confusión. Te pedimos perdón, Señor, si alguno de nosotros no hemos comprendido este principio poderosísimo de saber que nuestra identidad está bien reconocida. Tenemos Padre, tú nos has adoptado como hijos, Señor, y es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y sabemos que a lo largo de este peregrinaje nuestro tendremos que enfrentar muchos embates de parte de las tinieblas que pretenderán hacernos caer en confusión. Pero tú traes luz, tú traes revelación a nuestras vidas. Tú nos muestras a través de la Escritura y nos llevas por ese viaje nuestro de cada día a través de ella y nos muestras, Señor amado, cuánto nos amas y lo dispuesto que estás a sostenernos cada día. Señor, gracias por tu instrucción divina. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu que nos guía hacia toda verdad. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias porque nos sentimos amados y nos sentimos bajo tus alas protegidos, Señor amado. Yo bendigo a tu pueblo en esta noche. Los que estamos aquí en tu casa, los que nos acompañan a través de los medios de comunicación, Señor, yo los bendigo. Lo hago en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu, Señor. Y confío con todo mi corazón que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición, la que alcanza a tus hijos, Señor amado, y se establece en sus corazones esta verdad absoluta. Somos hijos tuyos, tenemos Padre y sabemos que tú te ocupas de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. ¡Aleluya!